Antes de nada vamos a instalar el plugin Yoast SEO en WordPress y para ello primero accederemos a plugins, añadir nuevo y en la cajita de búsqueda vamos a poner Yoast SEO. Tendremos que pinchar en instalar y finalmente en activar. Yo lo tengo ya activo, así que vamos al plugin. Muy bien, pues primero tenemos que acceder a la pestaña SEO y después a apariencia en el buscador. Y aquí es donde vamos a configurar la gran parte de todas las configuraciones que nos ofrece SEO by Yoast. Y la primera de ellas es sobre la página de inicio, es decir, vamos a configurar aquí el título y la descripción que aparecen cuando alguien encuentra nuestra página web en Google. Como veis, este título y esta descripción es lo que conocemos como SEO Title y Meta Description. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente poner el título que queramos que aparezca cada vez que alguien encuentre nuestra página de inicio, en este caso campamentoweb.com, y la descripción que queramos que aparezca, ¿de acuerdo? Mi recomendación: yo suelo poner siempre en las páginas de inicio primero la marca, porque al final cuando alguien entra en nuestra página web lo más importante es nuestra marca. Y en la parte derecha una breve descripción de lo que trata nuestra página. En este caso pues un blog de SEO y marketing online dirigido por Emilio García. Y aquí si os fijáis hay un elemento curioso que se llama separator. O en el caso de que lo tengáis en español será separador. Todo eso lo iré poniendo en el vídeo para que podáis usar el comando tanto si usáis la versión en inglés como en español. Y este separador lo que hace es convertir este comando en el separador de título que seleccionemos aquí. Yo os recomiendo que seleccionéis este separador o bien este otro porque apenas ocupa espacio. Y como ocupa poquito espacio, pues al final en Google se puede ver bastante texto. Si tuviésemos un guión más largo, pues al final ese García igual ni siquiera aparece en Google. Entonces, cuanto más cortito sea, pues mucho mejor para mostrar todo el texto completo. Estos comandos se introducen siempre con un porcentaje. Empezamos con un porcentaje y aquí van a ir apareciendo algunas sugerencias. En este caso, pues si queremos poner el separador, pues ponemos separator. O incluso si en lugar de poner campamento web queremos que directamente coja el nombre que tenemos configurado en WordPress de nuestro sitio, podemos borrar esto, ponemos el comando porcentaje site title y de forma automática va a captar ese campamento web. Así que cuando salga en Google pondrá campamento web, luego el separador, que es lo que tenemos aquí, y esto sí que lo ponemos manualmente, que es SEO y Marketing Digital Online por Emilio García. La metadescripción pues un poco más de lo mismo. Podemos usar también comandos, pero bueno, al ser una descripción que no tiene mucha complejidad, lo ponemos a mano y listo. Si nos desplazamos hacia abajo, ¿qué vamos a encontrar? El Knowledge Graph y el schema.org. Estos simplemente son datos estructurados. Van a servir sobre todo para que Google pueda saber cuál es el nombre de nuestra organización y cuál es el logotipo de nuestra organización. A nivel práctico, a nivel SEO tampoco va a suponer un impacto directo, pero todo lo que podamos facilitarle a Google, pues bienvenido será. Entonces seleccionaremos si somos una organización o una persona, pondremos el nombre de la organización en el caso de que corresponda y subiremos el logotipo de la organización. Y ya tendríamos nuestra página de inicio configurada. El título que saldrá en Google, que además lo hemos configurado con un par de parámetros, la descripción y el Knowledge Graph y el schema. Así que guardamos cambios. Perfecto, pasamos ahora a tipos de contenido. Y aquí lo que vamos a poder configurar es si queremos que salgan en Google o no algunos tipos de contenido que están dentro de WordPress, como por ejemplo las entradas o lo que conocemos naturalmente como artículos o las páginas. Pues en primer lugar, las entradas yo obviamente recomiendo que se indexen. Esto quiere decir que van a salir en los resultados de búsqueda y que por tanto van a poder posicionar. Lo que haremos será seleccionar si mostramos entrada en los resultados de búsqueda y también mostrar los ajustes SEO para entradas, para que lo veremos más adelante, podamos configurar de forma individual el SEO de cada entrada. Esto lo veremos de todas formas más adelante en el vídeo. El SEO Title, pues es justamente lo mismo que vimos antes, solo que vamos a poder predefinir otra serie de comandos que no van a ser para la página de inicio, como hemos visto aquí, sino para cada una de las entradas que aparezcan en Google. Por ejemplo, si yo busco aquí la URL de una entrada, aparece el título de esa entrada. Este título es un poco extenso, pero también a la derecha pues saldría campamento web. ¿Por qué? Porque así lo tengo configurado aquí. Este SEO Title es simplemente un patrón que se va a repetir en todas las entradas, en todos los artículos que tengas dentro de tu WordPress. Y aquí estamos diciéndole a SEO by Yoast que el título, lo que aparezca aquí en Google, va a ser primero el título de la noticia. En segundo lugar va a haber un separador. Y en tercer lugar va a aparecer el título del sitio. Entonces en este caso, si mi artículo se llama ¿Cómo hacer SEO?, pues primero saldrá en Google ¿Cómo hacer SEO?, después saldrá el separador, que es ese guión que vimos más adelante, ¿vale? Este que vimos aquí, el guión corto, y luego en el site title pues saldrá a la derecha campamento web. Y así de forma automática todos nuestros artículos siempre van a seguir esa estructura, a menos que indiquemos lo contrario.
que también os indicaré cómo se modifica de forma manual. La metadescripción podemos dejarla vacía, podemos poner una metadescripción que se repita en todas las URLs, pero no es algo que yo recomiende, porque al final se va a generar una descripción duplicada en todas las URLs, en todos los artículos que tenga en tu página. Mejor que cada artículo tenga su propia descripción, así que yo os recomiendo que la dejéis vacía. Acabamos así ya con entradas y nos vamos ahora a las páginas. Con las páginas vamos a hacer un caso bastante similar, de hecho prácticamente idéntico. ¿Queremos que se indexen y que salgan en Google para que puedan posicionar? Pues obviamente sí. ¿Queremos ajustar el SEO de estas páginas de forma manual por si no queremos esta configuración? Pues le damos así. Y también, nuevamente, la configuración de los comandos que vamos a seguir va a ser la misma. En primer lugar, que salga el título de la página, el separador, ese guión corto y site title. En este caso, pues campamento web es lo que saldrá. Y la descripción nuevamente la dejamos vacía. Aquí encontramos otro tipo de configuraciones, pero que vosotros seguramente no tengáis. Esto es simplemente porque yo tengo algunos plugins instalados dentro de WordPress y yo, por ejemplo, tengo una página que tiene como un test, tiene un formulario SEO para que la gente pueda ver qué nivel de conocimiento SEO tiene. Pues yo puedo aquí seleccionar, por ejemplo, si quiero que ese test no salga en Google y que no aparezca para que pueda posicionar. Entonces seleccionaríamos no y así esa URL que tiene el test no se indexaría y no podría posicionar. Yo de todas formas lo dejo como index para que pueda posicionar. Muy bien, guardamos cambios y pasamos ahora a medios. Esto simplemente, como veis, es muy sencillito, ponemos un sí y ya estaría listo. ¿Y por qué hacemos esto? Pues porque cuando nosotros subimos una fotografía o una imagen a nuestro WordPress, si pinchamos aquí en la dirección de la imagen, vamos a ver que se genera una URL con la imagen en sí, que es en este caso, pues bueno, luismario.png. Pero ¿qué sucede? Que aparte WordPress genera también por defecto otra URL que es simplemente como un artículo dentro de tu blog, es como si tuviésemos esto, pero solamente con esta imagen, ¿vale? Es como si tuviésemos un artículo donde solo hay una imagen, no hay nada de texto, no hay comentarios, no hay contenido, nada, solo la imagen. ¿Qué sucede? Pues que eso obviamente es perjudicial para el SEO, porque estamos teniendo secciones en nuestra página que no tienen nada de valor, es simplemente una imagen ahí puesta y ya está. Lo ideal es que cada URL tenga su contenido, su audio en el caso de que tengamos algún podcast o enlace, pero una imagen solo, pues obviamente eso no aporta nada. Así que lo que hace esta opción es que esas URLs que no aportan nada y que solamente van a perjudicar el SEO de tu página, redirijan automáticamente hacia esta URL que sí que es la del adjunto original y que aunque no tiene tampoco contenido ni nada porque es la URL de la imagen, Google sabe interpretar que eso es una URL de imagen y que no tiene por qué perjudicarte a nivel SEO. Porque es completamente lógico que una página web tenga imágenes, entonces es normal que tengamos este tipo de URLs por toda la web. Pasamos ahora a taxonomías. Las taxonomías, aunque tienen un nombre extraño, son simplemente las páginas de categoría y las páginas de etiquetas. Las categorías yo sí que os recomiendo que indexen y que puedan posicionar en Google, porque al final, si estáis haciendo una buena estructura web, probablemente las categorías abarquen alguna palabra clave que os interese posicionar. Si, por ejemplo, una de vuestras categorías se llama consejos de nutrición o simplemente nutrición, pues seguramente te interese posicionar para esa palabra clave. Así que yo os recomiendo que sí que se indexen para que puedan posicionar. En cuanto al SEO Title, ¿cómo queremos que salgan esas categorías en Google? Pues yo he puesto, por ejemplo, artículos sobre category, es decir, el comando category lo que hace es poner el nombre de la categoría. Si la categoría se llama nutrición, pues aquí pondrá nutrición, el separador, que nuevamente es ese guión corto, y el site title, que como hemos visto pondrá el nombre de nuestro sitio. Así que si alguien encuentra, por ejemplo, la categoría de nutrición en Google, le saldrá como título para pinchar artículos sobre nutrición, guión y campamento web. Y la metadescripción nuevamente yo la dejo vacía para personalizarla o para que Google opte por poner la descripción que vea más adecuada en los resultados. Y aquí mostrar los ajustes SEO para categorías, también mostrar. Luego pasamos a las etiquetas. Aquí vais a ver que yo, por ejemplo, lo tengo desindexado y no las utilizo. ¿Por qué? Porque las etiquetas son un poco peculiares a nivel SEO y pueden llegar a ser problemáticas. Si tenemos muchas etiquetas que realmente no nos interesan posicionar, por ejemplo, si tenemos un blog de animales y tenemos una etiqueta que se llama perro, otro perros, otro fotos de perros, otro fotos perros, otro sobre cómo hacer fotos perros, pues todo eso va a generar mucha duplicidad, va a hacer que tu WordPress tenga muchísimas URLs que no tengan apenas valor, porque van a ser simplemente recopilatorios de artículos que tengan esa etiqueta. Y realmente a nivel de posicionamiento ni va a aportarte ni seguramente posicionen para nada y lo único que va a hacer va a ser eso, que generen duplicidad y que tu sitio web al final tenga una estructura un poco más sucia. Así que yo te recomiendo que en lugar de etiquetas utilices categorías dentro de tu blog de WordPress y las etiquetas si quieres utilizarlas pues genial.
pero siempre hazlo con cabeza, que no generen mucha duplicidad, que abarquen realmente palabras clave interesantes que quieras posicionar y que no se convierta en un cajón desastre con un montón de palabras que luego pues no llegan a ninguna parte. Yo por eso lo tengo como no index y para que no se muestre, porque no las utilizo. Luego por format creo que no lo vais a tener, pero bueno, os pongo que yo lo tengo como inactivo y luego los símbolos tampoco creo que los tengáis, pero bueno, os lo pongo por aquí por si acaso da la casualidad de que lo tenéis. Estos son simplemente, como indico, cajitas que se van generando por plugins que he instalado en mi WordPress y que por tanto puede que vosotros pues no tengáis. Y luego tenemos aquí otra opción que se llama URLs de categorías, que lo que hace es eliminar el prefijo de las categorías. Fijaros que aquí, cuando nosotros creamos una categoría en WordPress, normalmente es tu página web barra category barra el nombre de la categoría. Por ejemplo, si yo tengo una categoría que se llama SEO, mi categoría sería la siguiente, ¿vale? campamentoweb.com barra category barra SEO. ¿Qué sucede? Pues que muchos SEOs y mucha gente pues que tiene su web pues no quiere ese category porque dice que no aporta nada y que al final hace que la ruta sea un poco más sucia. Lo que podemos hacer es quitar ese category y cada vez que alguien entre en ese category se le va a redirigir automáticamente a esta otra URL, que será campamentoweb.com barra SEO, que es mucho más limpia y mucho más intuitiva. Personalmente yo os recomiendo que pongáis la opción de quitar para que así ese category desaparezca. Pero cuidado que no choque, si tenéis un artículo que ya se llama SEO, pues entonces sí que os recomiendo que tengáis ese category para que haya una URL para la categoría y otra URL para ese artículo que habéis escrito y que como URL tiene SEO. Pasamos ahora a archivos. Yo os recomiendo que desactivéis tanto los archivos de autor como los archivos por fecha, porque estos son URLs que lo único que hacen es generar recopilatorios de todos los artículos que ha escrito una persona y de todos los artículos que se han escrito en una fecha determinada, por ejemplo en el mes de enero. Y son URLs que ni van a posicionar ni van a aportar nada a nivel SEO. Son URLs que están muy bien para organizar el contenido, pero dudo mucho que alguien quiera saber solamente los artículos que ha escrito una persona. Si tienes un periódico digital, igual sí te interesa porque sí que los redactores tienen un peso importante. Los periodistas tienen un peso importante y puede que alguien quiera ver solamente noticias que ha escrito una persona. Pero en la mayoría de casos esta funcionalidad no se va a usar y por fecha tampoco se va a usar. Entonces yo os recomiendo que las desactivéis y así os quitáis de problemas también a nivel SEO, porque esto al final genera un montón de URLs que tampoco aportan nada a nivel SEO. Y las páginas especiales son simplemente las páginas de búsqueda y las páginas con un error 404. Entonces el título que va a aparecer cuando alguien busque con un buscador dentro de tu sitio va a ser has buscado y en search frase aparecerá el término de búsqueda. Luego el nombre de la página, el separador y el nombre de tu sitio web. Y luego, en el caso de que no haya ningún resultado, pues la página de 404, de que ha habido un error y de que no hay un contenido para esa URL, será página no encontrada, el separador y el nombre de nuestro sitio, el título de nuestro sitio web. Con esto ya tendríamos una configuración básica de los archivos. Así que le damos a guardar y continuamos. Pasamos ahora a las migas de pan, que son un elemento que ayudan al usuario y a Google a saber cuál es la estructura de nuestro sitio y a qué pertenece cada artículo. Por ejemplo, si yo entro aquí en la página web, vemos aquí portada y si pincho en un artículo en concreto pone portada, sin categoría y luego el nombre del artículo. Es decir, me está diciendo a qué categoría pertenece este artículo y que todo parte de la portada, es decir, de la página de inicio. Y estamos viendo a qué secciones pertenece este artículo. Es decir, partiendo de portada, está asociada a, en este caso, a ninguna categoría, pero saldría la categoría en cuestión en caso de existir y aparecería finalmente ya vuestro nombre del artículo. Y esto, como digo, ayuda sobre todo a Google a identificar bien cuál es la estructura de vuestro sitio y a que el usuario pueda navegar más fácilmente por vuestra web. Importante, dentro de taxonomía mostrar en las migas de pan para tipos de contenido, en entradas tenéis que seleccionar categoría, porque eso va a ser lo que permita que aquí aparezca esa categoría. Si nosotros ponemos ninguno y actualizamos, vamos a ver que va a salir simplemente portada y luego el artículo en sí. Entonces ponemos aquí siempre categoría para que salga como antes la categoría antes del título del artículo, porque si no se queda un poco a mitad, ¿no? La miga de pan sirve para saber a qué pertenece cada sección y si no sale la categoría pues realmente tampoco es muy útil. Y con esto ya acabaríamos la configuración principal de Yoast SEO. Ahora lo que vamos a hacer va a ser personalizar cada entrada y cada página de forma individual, porque vamos a poner el caso de que aquí yo tengo una entrada que ya hemos visto que hemos configurado que por defecto salga el título de la entrada, el separador y el título, pero quiero que salga otra cosa. Y lo vamos a ver aquí con un ejemplo.
Fijaros que yo aquí en mi página web tengo un título que se llama Cómo buscar palabras clave gratis y luego más 5 herramientas. Vale, yo entro aquí, aparece el titular que yo he introducido en WordPress, pero ¿qué sucede? Que si yo lo busco en Google, fijaros que el titular no es exactamente lo mismo porque en Google sale incluso una medallita y pone cómo buscar palabras clave gratis y más 5 herramientas. Esto sí que es muy similar, pero todo esto lo he hecho yo personalizado para este artículo en concreto y que no siga exactamente el patrón que hemos introducido aquí en apariencia en el buscador. Así que, ¿cómo hacemos esto? Es muy sencillo. Dentro del editor de nuestro contenido, si bajamos, encontraremos la configuración de SEO by Yoast. ¿Vale? Aquí vemos Yoast SEO. Y aquí lo más importante que tenemos que tener en cuenta es esto. Si nosotros pinchamos en el título, vamos a poder personalizar a nuestro antojo el título. Y yo puedo poner, hola, esto es una prueba de lo que saldrá en Google. Y esto es lo que saldrá en Google cuando alguien encuentre mi contenido. Luego cuando entre, pues ¿qué verá? Pues sí que verá el titular que yo tengo aquí. Pero en Google saldrá esto, ¿vale? Y luego en la metadescripción, como comentaba, es esta descripción que vemos aquí y yo puedo poner también lo que quiera. Esto es una prueba de descripción. Por defecto, pues Google recopilará o pondrá la descripción que vea más oportuna para cada usuario, pero podéis intentar que aparezca la que vosotros queráis, sobre todo intentando que la gente haga clic en vuestro resultado, haciendo un breve resumen de lo que va a encontrar y lo que le vas a ofrecer dentro de ese artículo. Y si os fijáis, aquí hay también un elemento que se llama Slack, que es simplemente la URL que va a pertenecer a ese artículo. Yo puedo decidir aquí si quiero que la gente acceda a este artículo mediante buscar palabras clave gratis, si quiero que simplemente sea palabras clave gratis o lo que sea, ¿vale? Puedo poner cualquier URL para que la gente acceda a ese contenido. Pero importante, no cambiéis la URL una vez el artículo sea publicado, porque si no, vais a generar un error 404 con la URL que había antes. Antes de darle a publicar, tenéis que tener claro cuál es esa URL, ese slug que vais a configurar en vuestro artículo. Y una vez lo tengáis ya personalizado, pues sí, le das ya a publicar. Con esa, y saldrá pues obviamente con esta URL. Si queréis cambiarlo, ¿qué tenéis que hacer? Pues una redirección 301 de la URL anterior a la que pongáis como nueva. Y seguimos bajando porque hay otros elementos que son importantes que conozcáis, que son los de la pestaña avanzado. Si pinchamos en avanzado podemos decidir de forma individual si queremos que esa entrada, que ese artículo aparezca en Google y por tanto tenga opción a posicionar. Por defecto lo hemos puesto como sí, porque ya hemos puesto aquí en apariencia del buscador que las entradas sí queremos que salgan en Google, así que aquí por defecto pone un sí. Pero si queremos poner un no, pues aquí podemos poner que no. Y lo que sucederá es que este artículo ni saldrá en Google ni podrá posicionar. Sí que estará dentro de nuestra página web accesible, pero no posicionará. Esto puede servirnos sobre todo pues si tenemos una URL que no tiene apenas contenido, que no va a posicionar para nada o que lo tenemos ahí un poco oculto, podemos poner que no se indexe y así lo ocultamos un poco y tampoco nos perjudica a nivel SEO. Por otro lado, también tenemos la opción de decirle a Google que no rastree los enlaces que existen dentro de esta entrada. Yo esto lo veo una tontería ponerlo en no, porque al final si tenemos un enlace dentro de nuestro sitio, pues es por algo. Entonces, si por ejemplo yo enlazo aquí a Keyword Surfer o enlazo a Keyword Cheater o enlazo a Answer the Public, pues que siga estos enlaces. No le veo ningún sentido a quien no quiera que Google rastree esos enlaces. Entonces yo siempre lo dejo como sí, que de hecho es lo que tenemos por defecto. Y ya para finalizar, estos dos elementos ni los vamos a tocar porque no sirven realmente casi de nada. Y la URL canónica sí que nos puede servir en alguna ocasión. La URL canónica nos va a servir sobre todo si tenemos dos artículos que son exactamente iguales y queremos que solamente posicione uno de ellos. En ese caso, si yo por ejemplo tengo campamentoweb.com/SEO-1, que es una guía de SEO, y luego tengo SEO/2, y los dos artículos son exactamente iguales o abarcan la misma palabra clave de la misma forma o de algún modo van a generar duplicidad porque son prácticamente idénticos, pues lo que yo puedo indicar, si este es el artículo SEO-1 y el importante es el SEO-2, pues yo aquí voy a decirle, oye Google, aunque este sea el artículo SEO-1, que el importante es el SEO-2, esa es la canónica, esa es la importante, así que se lo indicamos aquí. ¿Con qué objetivo? Con el de que Google no vea esa duplicidad y que entienda que aunque hay dos artículos que son prácticamente idénticos, sepa que debe posicionar en todo caso el segundo, porque es el interesante y el importante para nosotros. De lo contrario, podríamos sufrir lo que conocemos como una canibalización SEO, que es que hay dos artículos que son exactamente iguales y como Google no sabe cuál de los dos posicionar, no posiciona ninguno. Para evitar este problema, las URLs canónicas pueden ser una buena opción.
Pero vaya, en la mayoría de casos también os comento que no los vais a tener que usar. Como comento, estos son apartados avanzados y sobre todo el que usaréis como mucho será esto de no querer indexar, de que no queráis que posicione alguna URL, pero poquito más. Lo más importante es sobre todo que sepáis configurar vuestro título, la URL y la descripción. Y luego podemos poner también una palabra clave objetivo, pero yo es que ni os recomiendo que uséis esto de los típicos colorcitos que pone en verde, en rojo, en naranja, porque realmente son consejos robóticos. Y al final lo que el usuario quiere es un contenido que sea útil, que tenga alguna palabra clave, sí, eso siempre está bien, pero realmente lo que te diga un bot nunca va a superar lo que tú creas que es más oportuno para el usuario. Entonces, que uses frases consecutivas, voz pasiva, distribución de subtítulos, longitud de los párrafos. Pues bueno, ¿puedes hacer caso a estos consejos? Sí, pero que tampoco te vaya la vida en ello porque sin duda alguna tú tienes un criterio mejor que un simple robot de Yoast SEO para hacer un contenido atractivo. Lo que sí que veo quizá un poco más atractivo de aquí es la longitud de párrafos y de las frases, porque si tenéis un párrafaco de 10 líneas, pues a lo mejor eso no invita a la lectura y la gente no lee vuestro contenido. Así que hacer párrafos que sean cortitos y que tengan una idea clave por cada párrafo, pues sí que va a ser algo positivo, sobre todo de cara a la legibilidad y a la experiencia de lectura del usuario. Pero lo de usar palabras de transición, facilidad de lectura flash, todo eso puedes obviarlo porque tampoco va a suponer un antes y un después en el posicionamiento de vuestro artículo. Y ya para finalizar, os voy a dejar en este vídeo una serie de comandos que creo que os pueden ser útiles para que podáis automatizar lo que va saliendo en el título de vuestras secciones. Por ejemplo, hay uno muy interesante si queréis poner un año, que es porcentaje año actual. Y te va a poner 2020 si estamos en 2020, 2021 si estamos en 2021... y así pues con unos cuantos más. Así que os los muestro en el vídeo para que podáis utilizarlo a vuestro antojo con Yoast SEO. Así que por mi parte nada más, recuerda darle a like, suscribirte para no perderte nuevos vídeos SEO de Campamento.